Muy bien, bienvenidos a la clase número 2 de esta primera semana del semestre julio-diciembre de 2021 de psicometría. Paso lista. Betancur Baltasar, Presente. Córdoba Oropesa, Presente. Domínguez Sánchez, Domínguez Sánchez, García Tobar, Hernández Morán, Presente. Hernández Vega, Hernández Vega, Presente. Juárez García, Presente. Juárez Recendis, Presente. Leonel Larios, Presente. López Benítez, Presente. Mata Rico. Presente. Hola Yolo. Hola, profe. Moctezuma González, Presente. Morales Hernández, Presente. Paz Flores, Presente. Reyes Bravo, Presente. Reina Escobar, Presente. Sepúlveda Hernández, Tapia Estrada, Presente. Tejeda Martínez, Presente. Trejo Ramos Presente. y Vázquez Granados. Presente. Muy bien, gracias por su asistencia. Ahora sí, vámonos Profe, a lo que estábamos viendo en la mande. perdón la interrupción. A mí me pasó, pero justamente cuando me mencionó se apagó mi compu, pero estaba en la clase. ¿Quién es? Soy García Tobar. Ok, Sí, Profe, gracias, profe. muy bien. perdón, yo Ahora sí, también en no la pude encender mi... mandé. yo también estoy, solo que no pude encender mi micrófono. Se trabó mi teléfono. Pero aquí estoy. ¿Quién es? Ismeraí Domínguez Sánchez, Ok. por favor. Qué oportuna son sus dispositivos electrónicos que justo en su nombre se traban. No se preocupen. ¿Qué puede pasar? Al final del pase de lista, solamente me avisan y así como el día de hoy les pongo su asistencia. ¿Vale? No hay ningún problema. Bien, ahora sí. Veríamos cuáles son las aplicaciones en donde pueden darse los usos de la psicometría. Ajá. Pero básicamente, bueno, pueden ser en cualquier tipo de aplicación. Vamos a ver rápidamente una perspectiva histórica y que si bien es cierto, bueno, tiene muchos impactos directos en cuanto a la medición de la conducta. Las primeras mediciones o evaluaciones estandarizadas de destreza fueron aplicadas hace más de 2200 años antes de Cristo en la antigua China. Hay datos arqueológicos que revelan que para el examen del servicio civil o militar en China, estamos hablando del 1115 al 1905 a.C., ya se aplicaban ciertas pruebas que los sujetos deberían de pasar o cumplir o cubrir para poder ser elegidos como miembros activos de cierto tipo de grupos o sociedades. Asimismo, ya más cercanos a nuestra época, Aristóteles hizo una evaluación de rasgos y capacidades humanas basadas en ciertas actividades y a ciertas apelaciones conductuales. Pero no es hasta 1840 a 1890 cuando Horace Mann propuso la adopción de exámenes escritos de manera formal en la Universidad de Boston. Y esto sí fue un parteaguas en cuanto a la historia de la educación se refiere. ¿Por qué? Porque con Horace Mann se pudo establecer por primera vez cuáles eran los requisitos mínimos esperados en un alumno para poderle dar un certificado de estudios o un documento que certificara el nivel o el grado de estudios que poseía en función a las clases o a los cursos a los que estaba inscrito.
¿Ok? Fíjense qué interesante es esto. Básicamente nosotros podemos esperar que ciertas condiciones sobre las cuales un grupo está trabajando o está operando pueda obtener los mismos resultados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pues no, Sí, profe. realmente no. Ojo, presten atención. Ajá, y les voy a Bueno. pedir que presten mucha atención. Si yo lo que acabo de decir, o lo que acabo de decir fuera cierto, entonces no sé por qué. Fuera Leia. Oye, ahora se metió la Leia. Fuera, fuera de aquí. Shh, fuera, 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 fuera. Perdón. No tendría por qué haber promedios inferiores a 10 si todos los que estudiamos una clase o estamos en una clase aprendemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Sí, exacto. Pues no, por supuesto que no. Es que no lo entendí. Tiene que ver en función a que cada uno de nosotros, ¿qué? Aprende Es de muy manera diferente y diferente. aprende Por de manera supuesto. diferente. Exacto. Técnicas diferentes. ¿Cómo? Muchos tenemos a lo mejor técnicas diferentes de, pues, aprender. A ver, vamos a poner un diferente? ejemplo. ¿Cómo? ¿Lo interpretamos diferente cada quien? Cada uno de nosotros hace interpretaciones, cogniciones, apreciaciones, modelos, sistemas, en fin, todo un cúmulo de posibilidades de entender de manera muy personal o subjetiva lo que yo estoy diciendo en la clase. Ajá. Ahora, por ejemplo, en la época de la colonia, fue muy dado aquí en la Pontificia Universidad de México, de la Nueva España, que se hicieran exámenes de grado para ingenieros, abogados o médicos de manera oral. Ajá, un poquito de historia. Para que tú te des una idea, hasta finales del siglo XIX, en Europa, como en algunas universidades de América, para que una persona promedio que haya podido estudiar una licenciatura o una ingeniería, tenía que hacer un examen que duraba aproximadamente de 12 a 24 horas. Y cada uno de los sinodales le evaluaba en función a una serie de preguntas o planteamiento de actividades que debería de realizar o cubrir in situ y demostrar que poseía lo que en la escuela se le había enseñado. Todos los exámenes eran diferentes. Es más, había algunos, o hay registro de algunos exámenes, que incluso tenían recesos para ir a comer o descansar un poco y volver a hacer todo su proceso de evaluación. Continuarlo hasta que al final, después de una deliberación de su sínodo o de su colegio de profesores, definía o decidía si la persona alcanzaba el grado o no. Actualmente, ¿cómo se hacen los exámenes? ¿Es un mismo examen para todos los alumnos? Es un mismo examen para todos los alumnos. Ajá. Ya no hay bronca de que vamos a hacerle el examen a Carla, a Yosadara, a Esmeray, a Frida y a cada uno de ustedes para que no haya. ¿Qué ventajas tiene eso? ¿Qué desventajas tiene eso? Bueno, esencialmente una de las primeras ventajas que podemos encontrar es que se pueden compartir los conocimientos como en el principio de la clase yo mencioné. O sea, a todos, todo el grupo o a todos los alumnos se les enseña exactamente lo mismo. Sin embargo, bajo estas condiciones, no todos van a aprender igual. Y ojo, tan es así que a veces se ha hablado, o en educación se ha hablado, de evaluar no solamente conocimientos, sino también habilidades y competencias. En fin, el plan de estudios que ustedes están cursando, recordarán, en primero lo revisamos, busca evaluar competencias para que tú seas capaz de demostrar a través de su dominio de que eres capaz de ser un buen profesional de la psicología. ¿Ok? Bien, un poquito del desarrollo histórico de la psicometría. De 1880 a 1915 vamos a encontrar, junto con el desarrollo de la psicología basada o pensada en una estructura científica, como el elemento sobre el cual generaron tanto algunos de estos personajes como otros que me faltan por también aquí nombrar, pruebas o instrumentos que evalúan o evaluaban distintas áreas del conocimiento de las personas. En este caso, el primer gran ejemplo que tenemos fue el de Sir Francis Galton,
quien en 1842 empezó a explorar y cuantificar las diferencias individuales de entre las personas. De aquí se empezó a hablar de una medida de la inteligencia. Para finales de 1890 específicamente, James Cattell acuñó el término test o prueba mental. Alfred Binet, para 1970, comenzó con el trabajo de diseño de pruebas para medir la inteligencia de las personas, pero no es hasta que el señor Charles Spearman propone de manera muy precisa nuevas formas de procesar y analizar los datos numéricos basados específicamente en el desarrollo de modelos estadísticos. Y es el señor Hermann Ebbinghaus quien desarrolló métodos no solamente para evaluar la inteligencia, sino para medir la capacidad de la inteligencia y la memoria humana. Después tenemos otro periodo más fuerte en cuanto al desarrollo de la psicometría, que va de 1915 a 1940. Louis Terman, que junto con otra persona desarrolló la escala del Terman-Merrill, Joseph Merrill, propuso una versión revisada de la escala de Binet-Simon, dando lugar a la prueba Stanford-Binet. Arthur Otis creó una versión para la aplicación de pruebas de inteligencia a grupos, que al día de hoy, sobre todo en psicología organizacional, se aplica. Pero uno de los primeros grandes hitos históricos que hizo que la psicometría evolucionara de una manera mucho más rápida fue la Primera Guerra Mundial. Recordarán ustedes que durante la Primera Guerra Mundial, desafortunadamente, si bien es cierto, un conflicto bélico nunca trae como cosas muy positivas a la larga en la vida de los seres humanos, sí desarrolló ciertos tipos de medición, sobre todo enfocados en el desarrollo de pruebas para medir el funcionamiento intelectual y la personalidad de los reclutas. Para 1940 o de 1940 a 1965, hubo otro gran hito histórico, que si bien es cierto no estuvo muy alejado de la Primera Guerra Mundial, sí es hasta el día de hoy uno de los eventos, al menos cercanos, que más han transformado el mundo y la manera en la que lo conocemos. Y me refiero a la Segunda Guerra Mundial. Porque durante la Segunda Guerra Mundial hubo un desarrollo de pruebas para medir la inteligencia, la personalidad, pero también las actitudes de los reclutas. Pregunta para ustedes. Si vieron la película de Captain America First Avenger o la del Capitán América el Primer Vengador, díganme cuál podría o tendría que haber sido la razón por la que el ejército, sobre todo, en tanto Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, tuvieran que hacer evaluaciones previas a sus reclutas. Como para escoger a los mejores, por así decirlo, como para ver si eran aptos para la guerra. Por ejemplo, Capitán América al principio, por su físico, no era apto. Era apto, estaba bien ñango, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pero bueno, el Capitán América, porque le inyectaron la sustancia X que lo hizo así bien fuerte y bien intrépido y bien valiente. Pero la realidad que no solamente se ganaba la guerra, o no solamente se ganó la guerra o se perdió, siendo soldados fuertes o supersoldados. También había un punto importante allí y era la evaluación de la inteligencia. Pregunta, ¿qué es la inteligencia? Es como una facultad que tenemos pues, todos los seres humanos para poder Capacidad, ¿no? dar solución o enfrentar ciertas situaciones. Ok, ¿quién dijo eso? Porque esa parte es importante. Mayra, Muy bien, Mayra. Ciertamente tiene que ver con una cuestión más de resolver problemas que de juntar o guardar conocimientos. Y lo que te ayuda a resolver un problema, exacto, como dice el joven Ángel, tiene que ver más con una cuestión de actitud y de aptitud. Vamos a ver más adelante en algunos ejemplos históricos cuáles son las ventajas reales que tiene y sobre todo la parte histórica de la evaluación de la inteligencia. Ahora bien, el desarrollo también en la época de posguerra generó
que se hicieran, sobre todo durante la década de los 60, pruebas de reclutamiento y pruebas clínicas, ya no necesariamente para cuestiones bélicas, sino también para llevar a complementar uno de los paradigmas más interesantes y más hermosos que actualmente tiene el ser humano, y es el paradigma de la administración científica del trabajo. ¿Alguien en el bachillerato cursó la especialidad en recursos humanos? Yo, profe. Ok, ¿usted sabe quién es, o quién fue más bien, el señor Frederick Winslow Taylor? Oh, no, ahí viene el Paco. Vete, Paco, no. ¿Sí me escuchó? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Quién fue Frederick Winslow Taylor? No, yo no me acuerdo. No se acuerda. Frederick Winslow Taylor, por si no lo recuerdan o lo reconocen, se le da el nombre de padre de la administración científica, una de las áreas con la que la psicología hasta el día de hoy se lleva maravillosamente bien. Frederick Winslow Taylor generó un paradigma basado en un precepto muy lógico: the right person on the right place. O sea, la persona correcta en el puesto correcto. ¿Sí entendemos esa parte? Quiere decir, o quería decir, que Frederick Winslow Taylor consideraba que si tú tenías el puesto correcto destinado a la persona adecuada, o viceversa, si encontrabas a la persona adecuada al puesto adecuado, a sus capacidades, niveles y todo, ibas a tener en general una organización, una empresa, un negocio, una fábrica, lo que fuera, trabajando de manera excelente. De allí que se derivarían muchos aspectos que hasta el día de hoy se pueden evaluar o calificar en función a las cualidades que tienen los colaboradores dentro de ellas. Eso es básicamente lo que actualmente aporta como trabajo la psicología organizacional. Ahora, Frederick Winslow Taylor lo hizo a finales del siglo XIX, principios del XX, pero no es hasta la década de los 60 cuando se empezaron a desarrollar trabajos sobre recomendaciones y lineamientos para la aplicación y el análisis de las pruebas. O sea, que para seleccionar a la persona correcta para el puesto correcto, ésta debería de cumplir o cubrir ciertos requisitos. Inteligencia, capacidades, liderazgo, retención de memoria, habilidades psicotécnicas, motricidad fina, motricidad gruesa, etc. ¿Cuál era la mejor manera por la cual se podían evaluar esas actitudes o aptitudes reconocidas para el trabajo? Con exámenes de inteligencia mental y así. Ok. ¿Y cómo podría estar segura la gente de que esos exámenes iban a funcionar de una manera lo suficientemente buena para, pues digámoslo así, que tuviera o diera buenos resultados? ¿Qué características tenía que tener esa prueba? Que estuviera estandarizada. Correcto, muy buena pregunta, muy buena palabra, ¿cierto, señorita Mata? Una prueba necesita estandarizarse, o sea, necesita cubrir ciertos requerimientos, no solamente para que la capacidad del resultado que va a arrojar sea válida, sino también que posea un nivel de significancia y confiabilidad lo suficientemente bueno para que pueda aportarnos datos que nos sirvan para elegir a las personas que necesitamos elegir. Bueno, el señor Lee Cronbach, este hombre, si a la señorita Mata supongo le suena, Lee Cronbach publicó un libro que se llama Essentials of Psychological Testing, o Sistemas Esenciales de la Psicología de las Pruebas. Y es ahí
gracias a él en donde se empieza a gestar la teoría clásica de los test, que posteriormente para la materia de test psicológicos estandarizados les va a funcionar perfectamente bien, tanto la teoría general de los test como la teoría de respuesta al ítem. ¿Sale? Ahora sí, basados en estos aspectos sobre los cuales nosotros estamos situando nuestra atención, la psicometría actualmente tiene uno de los usos o demandas más fuertes en diversos campos de la vida de los seres humanos, sobre todo la difusión y el uso de pruebas en múltiples contextos, así como críticas sobre el uso de estas que se han generado en función a ciertas ideas o malas interpretaciones que se hacen en cuanto a la defensa de ciertos grupos vulnerables o vulnerados ante determinado uso de instrumentos. Así también como lo que es innegable, la influencia de la computadora en la aplicación y la calificación de las pruebas. La teoría de los rasgos nos dice que, de acuerdo a ella, se deben de proponer estructuras subyacentes que expliquen el comportamiento. Y aquí es en donde yo les hago la pregunta. ¿Qué es lo que estudia la psicología? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? El comportamiento, bueno, el estudio del comportamiento humano. El estudio de la conducta humana. ¿Y cómo se estudia la conducta humana? A ver, vamos a regresar un poquito a esta parte. Ajá. Nosotros decíamos que mucha gente que todavía no sabe chido aquí qué es la psicología, piensa que la mente existe, ¿no? Y yo les digo, ¿y dónde está la mente? Y sabemos que como tal, pues no hay un espacio físico en donde puede encontrarse como tal la mente. Es como la caja de la risa de Bob Esponja, ¿no? Entonces entenderíamos, como dice el joven José, que es una representación de los resultados que se generan a partir de la interacción de nuestros sistemas neuronales, ¿ok? Ahora bien, basado en ese precepto, estos rasgos comportamentales deben referirse a formas de conducta muy constantes o presentes que van a distinguir de un individuo a otro. Por lo tanto, los rasgos en los cuales estos sistemas se perciban van a ser sensibles a la cultura y al contexto en la que se aplique. Todos hemos escuchado, fuera Luke, salte. Perdón, Luke, ya salte, no, salte, permítanme. Salte, perro, salte, fuera, órale, salte. Mis disculpas. Bien, les decía yo. Ahí ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. Pero bueno. Salte. Ese es un ejemplo de conducta animal gandaya. Como podrán ver ustedes, de este lado, tengo a un visitante. Ese negro de allí, loco, es el perro Luke. ¿Ok? De acuerdo a lo que vimos en primero, sobre todo con la relación de Watson y de Skinner, el perro es inteligente porque sabe que lo estoy regañando y lo estoy sacando y aún así meterse y sentarse allí. ¿No me podrías repetir los que no lo entendí? Es un perro inteligente por desobedecerme. No, profe. No, ese perro malvado está habituado a que como generalmente yo lo consiento, yo lo dejo entrar a la casa, subirse a su sillón o estar ahí feliz de la vida dando vueltas alrededor de aquí de la casa de ustedes, está habituado a eso. Y cuando yo
por conveniencia, porque ahorita estoy dando la clase con ustedes y tengo la puerta abierta para ventilar un poco el cuarto de estudio, pues el joven perro osa meterse y quedarse así. Vean esto. Luke, salte. Luke, salte. Y pareciera que el perro es sordo. Pero no lo es. Él sí escucha. Luke, salte. Lo único que hace es mover su cola. Eso es un símbolo de que está contento y quiere que lo deje en paz. Veamos qué sucede si lo molesto. Luke, fuera de aquí. Luke, fuera. El estímulo que yo le estoy dando al perro, que es el clapping de mi mano, no está generando ningún tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque el perro está habituado. Así como el perro está habituado a este contexto que es la casa de todos ustedes y que recibe amor, cariño, y a veces eso es un abuso, pues le permite tomar cierto tipo de ventajas por encima de la orden que yo le quiero dar. Por eso cuando Watson decía que él no veía diferencias entre las ratas y los hombres, mucha gente se escandalizó. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con los seres humanos, con los bebés? Un bebé va a aprender a que cuando tú le dices que si quiere algo, lo va a obtener, y va a llegar un punto en el que ya ni siquiera va a pedírtelo, va a exigírtelo. Y así como, por ejemplo, el perro Luke puede estar ahí echado sin hacerme caso, fingiendo que ya está en un estado de sueño profundo, en realidad los seres humanos hacemos exactamente lo mismo bajo ciertas condiciones de nuestro contexto. ¿Cómo podríamos evaluar esos rasgos o sistemas de rasgos evaluables en la conducta? Bueno, en caso de esto, en la teoría de los rasgos, debemos de entender que existe un proceso de medición y evaluación. Los rasgos psicológicos por sí mismos son constructos que a lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo, vamos generando y sobre todo vamos desarrollando a la par de otros conocimientos. Los rasgos pueden cuantificarse y medirse, ojo con eso. Los rasgos pueden cuantificarse y medirse. Asimismo, pueden existir diversas maneras para medirlo. Es más, me atrevo a decir que no siempre, aunque es un mismo rasgo, van a ser exactamente las mismas. Y también es cierto, existen fuentes de error que se presentan cuando intentamos hacer una evaluación o medición de estos. Para hacer una evaluación o medición también es necesario colocar una parte ética. En este caso, es necesario desarrollar instrumentos que sean sensibles a las cuestiones de género, de nivel socioeconómico, de lenguaje y de la etnia a la que va dirigida. La medición debe ser independiente de la cultura y el momento histórico del que se vive o del que se está trabajando, pero sobre todo considerar que generalmente quien administra la prueba, la califica y la interpreta, debe tomar en cuenta el tipo de población en la que está trabajando. Ahora sí. Yo les decía o les hacía la pregunta alguna vez en primero. Hay muchas pruebas, hay muchos test que tristemente no son desarrollados en México, aunque sí son ampliamente aplicados. Si yo traigo un test, no sé, es más, vamos a poner un ejemplo ahora que estoy presentando mi pantalla. Vamos a buscar aquí. Instrumentos para medir la ingesta de alimentos. Y aquí dice A Review of Instruments Developed to Measure Food Neophobia. Es de Elsevier. El abstract, el objetivo. Quiero que presten atención a la siguiente. Según esto, para medir
las prácticas de los padres en cuanto a alimentación en un sistema de revisión sistemática de mediciones que ya existen sobre el desarrollo de instrumentos, hay dos tipos de variables que se deben de considerar. Por un lado, las variables físicas y por otro, las variables sociales, culturales, políticas y agregaría yo también las variables psicológicas. Cada una de estas variables físicas, como la preparación de la comida, el tipo de consumo en donde se hace y la accesibilidad o la capacidad de encontrarla, pues obviamente están inscritas en todo ese proceso. De esta situación vamos a encontrar que pueden existir muchos instrumentos que lo evalúen, pero que la única limitante que tendríamos para poder aplicarlos es que están en idioma inglés. Si tengo un instrumento que mide o evalúa, por ejemplo, hábitos alimentarios y está en inglés, ¿qué es lo que necesito hacer para aplicárselo a una población, por ejemplo, de aquí de Tula? Usted no, estandarizarla. ¡Ay! Claro. Si muchos de ustedes se van con la finta y me dicen, pues nada más traducirlo, profe, abre el Google Translator, lo pone en inglés, lo pasa a español y listo. No es así, no opera así. ¿Por qué razón no tendría por qué ser así de fácil, señorita Yolanda? Explíquenos. Porque esa prueba se hizo posiblemente en Estados Unidos y la población ahí está en diferentes situaciones que la población aquí en México. O sea, son diferentes ambientes, ámbitos sociales, y puede ser que allá estén de cierta manera y el comportamiento sea de cierta manera y aquí en México es diferente. Oiga, pero yo te puedo decir, oiga, profe, pero no invente, o sea, somos humanos y como decía Watson, si las ratas y los humanos todos somos diferentes, ¿por qué ahora está diciendo lo contrario y tenemos que ser muy precavidos en cuanto a si se aplica en el gabacho o acá? O sea, que mi tío del gabacho que me manda tenis sí puede contestar ese instrumento y yo acá no, pero si somos familia, llevamos el mismo apellido. ¿Por qué no? Por el contexto, o sea, por el lugar, el territorio, el estado, el sueldo, el salario, la percepción económica, la facilidad de encontrar otro tipo de alimentos que de en uno en otro lugar, es lo que muestra, en este caso, la diferencia más grande cuando se quiere o se requiere aplicar instrumentaciones muy precisas, ¿vale? Eso es esencialmente lo que nosotros consideramos como procesos de estandarización, que es lo que nos dice la señorita Yolanda. Por eso quiero tanto a la señorita Matarrico. Ahora, cuando aplicamos un instrumento también debemos considerar que se debe tener derecho al consentimiento informado de quien responde la prueba y sobre todo mantener su privacidad y confidencialidad, así como el darle los resultados de su instrumento. ¿Qué es una prueba? Prueba o test esencialmente es lo mismo, solo es el uso de un anglicismo lo que va a diferenciar la palabra. Es como si le dijeras a la laptop a una computadora portátil. Quizás se nos facilita a algunos más decirle laptop a una computadora portátil que decirle computadora portátil u ordenador portátil. ¿Sí me explico? Básicamente, una prueba es una situación estandarizada, que ya explicamos por qué, que sirve de estímulo para evaluar un comportamiento. Ese comportamiento que el individuo va a darnos de razón durante la aplicación de esta prueba o test puede ser comparado con otros individuos en la misma situación y poder obtener ciertos resultados. Esencialmente, una prueba o test es el proceso que vamos a utilizar para medir las variables psicológicas y físicas por medio de procedimientos estandarizados para obtener una muestra de comportamiento de un grupo de sujetos. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta aquí? No, profe. ¿Seguros? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo está entendiéndose perfectamente bien? Ok.
¿Cuáles fueron los primeros objetivos o son los objetivos básicos para medir de manera psicométrica las conductas de las personas? Bueno, hay 3 áreas como ayer se los explicaba en el programa. Así vimos el programa, ¿se acuerdan? Y es la personalidad, la inteligencia e incluso algunas otras funciones que tienen que ver con la práctica de algunos objetivos, ¿ok? Pero bueno, eso lo vamos a revisar ya la próxima clase. De entrada, sí quisiera dejar como precedente algo que al día de hoy todavía me acuerdo, y si no, ustedes en el video de su primer clase o de las primeras clases del primer semestre de hace un año, lo pueden ver en mi canal de YouTube. La mente no existe y eso ya lo hemos definido perfectamente. Como no existe, por ejemplo, el amor, no existe como por ejemplo la felicidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando les di las claves para ser felices? No, profe. No, por eso siguen siendo infelices entonces. Maybe. Me acuerdo mucho Creyendo en el porque amor. justo con el joven, no me acuerdo si fue Tristán o quién fue, yo le decía, cuando hablábamos justamente de esto de la felicidad, y yo le decía que en tercero le iba a responder esa pregunta. ¿Las cosas que no existen se pueden medir? Ya salió Don Bravo a ladrarle a los vecinos. Por ejemplo, la inteligencia. Ahorita o en los ejemplos que les di, hablé de evaluación de la inteligencia y por sí misma, la inteligencia no existe. Pero se puede medir. Pero se puede medir. ¿Cómo es eso? A ver, vuelvo al punto de lo de hace un año que dejé ahí pendiente. La felicidad, que tal vez es algo como muy personal o muy subjetivo, muy de cada quien, ¿se puede medir? Sí, ¿Cómo? sería igual de cierta forma con un test. Test or instrument to measure happiness. Subjective, measuring happiness, can measure a person's level of happiness. A ver, vamos a ver este. No, no hay como tal ahí una escala que me diga cómo puedo medir la felicidad. Pero tengo una idea. A ver, vamos a medir la felicidad. Del 1 al 10, ¿qué tan feliz es usted, Yosadara? Mm, no sé. Pues siento que como tal no, Solo no dígame del podría. 1 al 10 un número. No sé, un 9. Juan, Mm, no, maybe tal vez. mandé. No, 9.5 a lo mejor. Ok, Ismeraí, Mm, un 3.4. Itzel Reina,
Itzel Reina, ¿sí me escucha? Señorita Itzel, Mande. lo que pregunté, por favor. Y no me responda con un es que. ¿Me puede repetir la pregunta? Es que eso no lo escuché. Gracias, señorita Itzel. Señorita Mata. Un 10. Yeah. Señorita Karina Omaña. Pues con lo que acabo de ver hace rato, bajó de 10 a un 1. Ok, Rosa. Yo diría como un 8. Tania. Un 8 también. Carla Jocelyn. Un 8, profesor. Esmeralda. Un 8 también. Ok. Y así me podría ir, ¿no? Por ejemplo, a ver, Sherlyn. También diría un 8. Tania. 8. Tristán. Ok. Si yo sumara todos esos niveles que me acaban de dar, del más bajo que fue creo que 1 al más alto que fue 9.5, lo sumara, lo dividiera entre el número de personas que me arrojó su respuesta, ¿yo qué estaría obteniendo? ¿Un promedio? ¿Un promedio de qué? De qué tan felices consideramos que somos. Ok, fíjese mi pregunta, señorita Yosadara o el joven José Ángel. ¿Estoy evaluando la felicidad o la percepción de la felicidad? A la percepción de la felicidad. No. Entonces, por sí mismo, esta pregunta no resuelve el paradigma o la duda de cómo puedo medir la felicidad si por sí misma la felicidad no existe, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Incluso de acuerdo a esta cosa que vimos. ¿Mm? ¿Podría repetirlo? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Qué pregunta hizo, profe? Perdón. Es que como que ya no preguntó nada porque estuvo poniendo su correo. No, sí lo pregunté. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para poder medir, por ejemplo, la felicidad. Ya vi que sí. Pues hacer por medio de ítems, por ejemplo, con usted, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Pero, ¿y de dónde van a salir esos ítems? De hecho, ¿qué es un ítem? Yo diría preguntas, ¿no? Pues, sería como preguntar cómo, o sea, qué es lo que nos hace feliz por así. ¿No? puede ser que también depende de las circunstancias que se quieran investigar, ¿no, profe? Como por ejemplo. A ver, Diana Laura. Profe, mi compañero Ángel está opinando en chat, es que no sirve su micrófono. Dice, nivel de bienestar o satisfacción. Ay. Se mediría con base a satisfacción en actividades, felicidad, nivel de bienestar. Va por ahí, pero primero tendríamos que preguntarnos qué es la felicidad. Pero bueno, ahorita vemos eso. Esmeralda Moctezuma, ¿le escucho?
Creo que iba primero mi compañera Diana. ¿O lo comento yo? Bueno, Sí. yo digo que, como lo mencionaba mi compañera Yolanda, si no mal recuerdo, sería como que estandarizar, por ejemplo, nosotros, el grupo de tercero uno, que considera que es felicidad, como de partir desde ese punto para poder poner las preguntas, para así decirlo, como que desde un punto clave Ok, o algo así lo interpreto. bien, bien, va por ahí, muy bien. Diana, Pues yo creo que sí tendría que ver más con los niveles de satisfacción, ¿no? Si ciertas cosas te satisfacen, ujú, te provocan sentimientos positivos, o si algunas cosas te incomodan, o si tienes conflictos con las personas. Si por ejemplo nosotros que estamos estudiando psicología estamos satisfechos con la carrera, o ujú. si creemos que nos equivocamos, o creemos que estamos bajo mucha presión. Tienen que ser como que muchos aspectos, tanto de lo que nos satisface con lo que no nos beneficia. Ok, Karina, Bueno, como usted lo dijo, como tal, la felicidad no es algo que podamos sentir o podamos ver, sino más bien es la percepción que se nos da, y en este sería cambiar el lugar de medir la felicidad, es medir la percepción que tenemos de la felicidad, y como lo habían comentado mis demás compañeras, es con la satisfacción que nos da, pues no sé, escuchar cierto tipo de música, hacer ese tipo de ujú. actividades, o con las personas con las que nos rodean, no como tal la felicidad, sino la percepción que se tiene de ella. Fíjate, pero si fuera solo percepción, no tendríamos que meternos en tantas broncas. Solo escalándolo del 1 al 10, podríamos definir pues qué tan feliz te percibes a ti mismo, sin meternos como en tantas áreas de lo que podría ser. A ver, Juan Alberto. Bueno, profe, me puse a pensar ahorita que ya pasaron todas mis compañeras y bueno, yo escribí aquí y puse, siento que no todos la felicidad es igual y las mismas necesidades en lo que nos pasa, pues cada quien tiene una característica de felicidad diferente. Un ejemplo, yo soy feliz porque tengo un carro nuevo, ¿no? Ujú. Pero el otro es feliz porque simplemente va caminando en el parque, ¿me entiende? Todos somos felices a nuestra manera y todos Bien, tenemos. ese es el punto, y usted lo acaba de decir. De hecho, no, bueno, yo espero que se haya basado en la presentación. Cada uno de nosotros posee una percepción muy única de lo que le puede o no le puede hacer feliz. O sea, por ejemplo, solo como ejemplo, cuando tenías, no sé, vamos, 8 o 9 años, lo que te podía hacer feliz a lo mejor era algo tan simple como salir a jugar con tus amigos. O comprarte, no sé, un raspatito, unos rancheritos, que te saliera un tazo. No sé, me invento muchas cosas, ¿no? Y actualmente, digamos que tus niveles o tus exigencias de felicidad han cambiado con base también a los cambios que has operativizado a lo largo de estos años de tu vida. Entonces ya sacamos tres cosas. Uno, es diferente evaluar un concepto o un índice ujú, que evaluar una percepción. Se puede evaluar la percepción, la actitud, la sensación, todo de manera subjetiva, pero también entonces estaría basándose, dice por ejemplo el joven Ángel, la felicidad es un estado momentáneo de ánimo sobre la percepción de cada ser humano, correcto. Y no todo lo que pudiera hacerte feliz a ti va a hacer feliz a los demás. Pero entonces sí pueden haber cosas que puedan hacernos felices específicamente a todos. ¿Saben cuáles son esas cosas? ¿No saben cuáles son? Bueno, Como la profe, próxima clase se los digo. Nos vemos.